Bienvenidos y bienvenidas a la plataforma Metric Test de Colaboral. Evalúa, filtra y gestiona todo el proceso de reclutamiento y selección de personal de una manera rápida y precisa con Metric Test. Metric Test es una poderosa herramienta automatizada de tests psicolaborales que te permite realizar ranking automáticos y cuenta con una robusta batería de pruebas con altos niveles de predictibilidad. Cuestionario de aptitudes cognitivas, análisis de competencias profesionales, test de liderazgo situacional, test aptitudinal de comprensión e interpretación, test de perfiles de personalidad, integración con pruebas de clase mundial como Amitai, video entrevista, pruebas de conocimiento. Asegura una selección integral de los candidatos a partir de conocimientos específicos, habilidades, intereses y actitudes. Y lo más importante es que cuentas con soporte técnico, tanto para tu empresa como para los participantes. Pruébala y toma la decisión más acertada. Suma a los mejores talentos. Quiero contarle además que la Red de Recursos Humanos ha compartido conocimientos, experiencias y buenas prácticas en gestión de personas ya hace más de 15 años, con un alcance superior a 60.000 profesionales de recursos humanos, y hemos hecho más de 174 talleres, encuentros, actividades y eventos. Quiero agradecer a nuestros asociados que hacen posible que hoy podamos contar con un equipo de trabajo que ha hecho posible esta actividad. Así que gracias a los chicos de Talana, de GeoVictoria, Humane, Colaboral, Book, Codify, Trabajando, Otixofofa, Predigestión, Laborum, Betterfly, Ragmi, Mercer, Cuponestar, Boxy, Reclut, Switchmind, Unegocios, Omora, CMP, Alto Impacto, Latam Academy, THT y Whiteside. Porque me tomo el tiempo de presentarlos y saludarlos, porque ellos son fundamentales en el desarrollo de nuestra comunidad. Es gracias a nuestros asociados que hoy día podemos seguir generando conocimiento, compartiendo buenas prácticas en gestión de personas. Así que nuevamente, gracias a todos ellos por hacer posible que podamos seguir construyendo este sueño. Hoy día, la comunidad más grande de profesionales en Chile, creciendo en 20 países. Así que muchas gracias por ello. Me emociona mucho cuando presentamos y hacemos lanzamientos de productos, servicios de la misma, dentro de los mismos asociados de la Red de Recursos Humanos, cuando se atreven a innovar, cuando se atreven a generar propuestas de valor interesantes para todos nosotros, para facilitarnos la pega, para hacer que todo sea mucho más ágil, que la tecnología y las personas van de la mano y poder generar estos procesos para poder elegir y atraer a los mejores talentos. Felicitaciones a todo el equipo que ha hecho posible esta actividad, a todos los que van a presentar. Yo solo vine hoy a saludarlos, a dar las gracias a todos y todas las personas que hoy día se han conectado, que ya veo muchas personas conectadas, así que feliz de que puedan aprender y que podamos aprender en conjunto el día de hoy. Estoy muy entusiasmada para escuchar y aprender y ver todo lo que nos van a contar el día de hoy. Felicitar a Daniel Calderón y a todo el equipo por todo lo que han hecho y han logrado construir, así que felicitaciones. Hace una década, recuerdo perfecto, las primeras reuniones con Daniel y su equipo, su frase de emprendedor en serie y en serio, no ha dejado de conectar y de vincular todo el propósito que hay detrás de nuestra gestión con amor, cariño, pasión y convicción conectado a tecnología. Así que nada, aprovecho de tomarme esta licencia de saludar y felicitar a Daniel Calderón. Y además a nuestro director, también Rodrigo León. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, Ilia. Muchas gracias. Oye, tú eres dueño de casa ahora, así que te dejo aquí conectado entonces con todas las personas que nos están viendo. Te mando un abrazo, Rodrigo. Así que nos vemos prontito. Así es. Muchas gracias, Ilia. Oye, gracias a Ilia y a todo el equipo de la red. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Para mí es siempre un gran honor poder participar en las diferentes actividades que realiza la Red de Recursos Humanos, y en especial hoy día con este tema tan importante, como mencionaba Ilia. Estuve viendo el fin de semana, y bueno, un tema recurrente, diferentes estudios que mencionan que uno de los principales desafíos para todos los equipos de recursos humanos es la retención de talento.
Y justo hablábamos ayer con nuestro orador principal, que voy a presentar próximamente, sobre la importancia del talento, de retenerlo, de desarrollarlo, pero lo clave que era para esto poder hacer un buen proceso de selección. Por eso considero realmente importante este seminario con respecto a la atracción, cómo lo hacemos de forma eficiente y cómo seleccionamos el talento. Entonces ahora paso a presentarle a nuestro orador principal, Daniel Calderón. Daniel, bueno, como ya Ilia se adelantó un poquito, es director de la red, también es emprendedor y director de empresas y tiene más de 10 años de experiencia en recursos humanos, en consultoría, en grandes empresas, tanto en el sector público como en el sector privado. Es experto en gestión por competencia y coaching. Y actualmente se desempeña como director en Colaboral, en Indo Consultores y también en la red. Así que ahora paso a presentarlo y dejarlos con Daniel, el que nos va a hablar de la selección y atracción de talento. Muchas gracias, Rodrigo. La verdad que estoy emocionado por este lanzamiento de nuestro módulo Metric Test de selección para nuestra plataforma Colaboral. Y nada, agradecer por esa tremenda bienvenida tuya y de la Ilia. Ustedes saben el corazón que yo le pongo a la red de recursos humanos, así que espero que este espacio sea un espacio que más bien contribuya a que seamos una mejor comunidad y que generemos conocimiento, que compartamos. Los invito después acá, tenemos tremendos invitados en el espacio de conversatorio para que podamos dialogar, para que se presenten las inquietudes, así que nada, pues eso, muchísimas gracias, Rodrigo. Voy a ver si es que se logra proyectar bien la pantalla, ustedes me dicen. Dime por favor, Rodrigo, ¿se proyecta bien? Falta ahí, eso, perfecto, ahí. ¿Ahí sí? Ahí lo vemos. Sí. Bueno, primero hablar de los temas que nos convocan hoy día. Vamos a hablar un poquito de las tendencias en atracción de talento, que como comentaba Rodrigo, cuáles son los desafíos en términos de selección, que hoy día hay muchas novedades, hay muchas inquietudes, se está generando mucho ruido de lo que se está haciendo porque con el tema de la pandemia llegó a agilizar y digitalizar todas las cosas que nosotros tradicionalmente realizábamos de manera personal, digamos. Entonces, hoy día tenemos tremendos desafíos y cómo eso al final se traduce en generar procesos más eficientes y con buenas métricas. Y al final el tema del conversatorio, que como les decía, tenemos invitados de tremendo nivel para que podamos resolver todas las inquietudes, para que podamos conversar, para que podamos dialogar. Esta mixta lámina me encanta, habla de la sensación que nosotros a veces tenemos de sentirnos espiados. No sé si les ha pasado, que de repente están en un carrete, en una reunión, y están conversando distintos temas que vamos a hacer el fin de semana, en las vacaciones, y ¡pum!, aparece una publicidad, donde te dicen vacaciona en tal parte, o compra tal cosa. Y dices, va, esto solo lo puedo entender si me estuvieran espiando. Y si yo les pidiera que levantaran la mano a todos ustedes, todos los que tienen esa sensación, probablemente muchos de ustedes tendrían la mano levantada, y todos hemos tenido esa sensación. ¿Y por qué? Porque la estrategia funciona. Se logra predecir el comportamiento a partir de una buena estrategia y un buen análisis de datos. Y eso es lo que nosotros deberíamos poder aprender de lo que está pasando en el marketing para los procesos de atracción de talento. El mundo, y no voy a redundar mucho en esta lámina porque todos sabemos que el mundo está cambiando. La velocidad, la capacidad que nosotros tenemos que tener de analizar datos, de enfrentarnos a la situación de generar un buen proceso de atracción de talento, nos ha venido a desafiar constantemente. Yo me acuerdo antes, estaba la forma de reclutar, de hecho el otro día estaba haciendo una conversación con eso, es que hoy día se habla de reclutamiento, de atracción de talento, y eso parte también por eso, porque antes teníamos estructuras organizacionales súper jerárquicas, donde tú publicabas una oferta de trabajo y llegaban las masas a postular y nosotros poder seleccionar quién era más competente o no. Hoy día ha cambiado esa metodología, ese framework, esa forma de hacer selección, más bien nosotros tenemos que generar una buena marca. También el tema del trabajo híbrido, ya está súper comprobado que hoy día los postulantes
valoran mucho una forma de trabajo remoto o híbrido, y también eso ha hecho que el proceso de atracción de talento rompa fronteras. Hay muchas empresas hoy día, hay una que se llama Sublime, por ejemplo, que es una empresa a nivel global que tiene más de 700 trabajadores y todos trabajan remoto en 60 países. Y pasa mucho eso, que hoy día uno hace procesos de selección, especialmente para cargos tipo de diseñador informático, y nada, la gente, si tú no le propones un trabajo más bien remoto, tiende a desertar del proceso, porque ya se están acostumbrando, lo están haciendo de manera natural, es algo parte de su framework de trabajo. Y otra cosa súper importante, que todos los estudios han demostrado, que el tema de la reputación de la marca también es fundamental. Y quisiera partir por ahí para entender que hoy día una buena estrategia tiene que basarse a partir de una buena marca empleadora, ¿ya? Eso es lo que debería basarse hoy día cualquier proceso de atracción de talento, donde uno debería dejar de pensar de qué es lo que necesita en términos organizacionales, a pensar qué propuesta de valor le voy a entregar al mercado laboral para atraerse talento, ¿ya? Y ahí hice lo que parte, y el primer paso para poder diseñar una buena estrategia de marca empleadora es hacerse buenas preguntas. Si nosotros nos hacemos buenas preguntas, vamos a tener buenas respuestas. Preguntas en temas como, ¿en qué me destaco como organización? ¿Cuál es la historia de mi organización? ¿Por qué llegué a ser la empresa que hoy soy? ¿Qué estoy transmitiendo como marca empleadora? ¿Cuál es el propósito? Justo el día de ayer me llegó el último informe de Korn Ferry, de marca empleadora a nivel global, y decía cuál era la percepción más valorada de los candidatos al momento de postular. Y esas percepciones hoy día están valorizadas principalmente en el tema del propósito. Hoy día los postulantes no solo quieren empresas que tengan desarrollo de carrera, no solo quieren empresas con cierto nivel de estabilidad, sino también empresas que contribuyan al medio ambiente y a la sociedad, ¿ya? Otra cosa que salía súper interesante en este informe se refería, por ejemplo, al tema de diversidad cultural, de inclusión. Era otra cosa que era súper, súper valorada, el tema de la innovación. Entonces, si se fijan, los últimos entre 5 y 10 años, la mentalidad del postulante ha cambiado. Me pasaba mucho antes cuando hacía procesos de selección que me pedían cosas o que me consultaban cosas súper concretas respecto a la organización, como cuál es mi desafío en términos de trabajo, cuál es mi remuneración, cuál es la banda, cuáles son los beneficios. Pero hoy día la preocupación es mucho mayor, va más allá del rol propiamente tal, sino de la reputación y de la marca que tiene esa organización. Entonces, hoy día la invitación es que se construyan identidades a través de 4 pilares. Primero, generar una muy buena propuesta de valor, ¿ya? Que tenga una identidad y que sea una organización de manera abierta y transparente, ¿ya? Que en el fondo se pueda transmitir muy bien qué es lo que se hace en la organización, cómo se vive esa organización, cómo hay relaciones laborales, cuál es su relación con las jefaturas. También hay un montón de estudios que dicen que la mayor porcentaje de salida de las personas tienen que ver con esa relación con el liderazgo, con la jefatura. Entonces tiene que ser una marca súper transparente y abierta a lo mejor a ser cuestionada, a tener una buena comunicación. Y de ahí pasa al siguiente pilar, que tiene que ver con generar buenos canales de comunicación. Hoy día las redes sociales llegaron para quedarse y nosotros tenemos que aprender a utilizar esas herramientas de manera eficiente para tener buenas comunicaciones. Cosa que pasa mucho, los candidatos constantemente están con esa sensación de no sentirse escuchados cuando están en los procesos de selección. Muy pocas consultoras y empresas les dan un buen feedback respecto a eso. No tienen mucho conocimiento, ya no basta con hacer una publicación de la página de internet, una publicación de la página de la marca dentro de LinkedIn, sino que tiene que haber una interacción con los candidatos. Resolver las consultas de cómo se hace crecimiento, en qué países se encuentra la empresa. Es súper importante el tema de los canales. Otra cosa bien importante es la experiencia del onboarding, cómo hacer un buen proceso de inducción. Eso se palpa. Pasa mucho
que los candidatos a tener una buena inducción hacen que eso se transparente al resto de la comunidad. Y cuando ya tengo definido todo eso, puedo identificar también dentro de mi organización quiénes son los embajadores de la marca empleadora, quién puede transmitir cómo es la empresa en términos valóricos, en términos de cultura, hacia la comunidad. De hecho, hay un estudio que dice que el 30% de la atracción hacia una página de marca empleadora tiene que ver con lo que hablan sus empleados. Hoy día, si uno analiza el tema de la marca empleadora, en realidad viene hace 10 años atrás, cuando IBM, Google, Microsoft hacían ese trabajo, y hoy día se puede palpitar que eso sigue súper bien posicionado y la gente todavía quiere entrar a esas grandes empresas a cambiar el mundo, donde uno se conecta con ese propósito. Y lo que hablan los empleados hace esas pequeñas distinciones. Cuando salen, tienen una salida de la organización, el agradecimiento que hacen a través de las redes sociales por haber trabajado ahí, hace que uno tenga la sensación de que a uno le gustaría entrar a trabajar en esa empresa. Entonces es súper importante a través de esta estrategia de marca que ustedes puedan identificar quiénes son esas personas que pueden transmitir muy bien como en la marca empleadora. Líderes que puedan hablar. Y también eso es súper importante en términos de qué historias se están contando. Pero esas historias tienen que ser creíbles. Hoy día estamos justo en el mes de LGTB y no basta solamente con llenar la marca llena de colores, sino también tiene que haber una muy buena política de inclusión, una muy buena política de diversidad. ¿Por qué? Porque le da credibilidad a lo que nosotros transmitimos como marca empleadora, ¿ya? Es súper importante eso, construir una historia que tenga una reputación de cómo se están haciendo las cosas dentro de la organización, ¿ya? El 70% de los candidatos dice que la reputación de la marca influye en el proceso de la postulación, ¿ya? Y por eso es importante que estas historias se cuenten desde el ser de la organización, desde el saber hacer de la organización, de cuáles son sus valores, de cuáles son sus principios, de la cultura. Hay una frase que a mí me encanta de Peter Drucker que dice: la cultura se sirve de desayuno a la estrategia. Nosotros podemos tener una tremenda estrategia de reputación de marca empleadora, pero si la cultura no se permea, la cultura dentro de la organización no la transmite, lo más probable es que se caiga toda esa estrategia, ¿ya? Y por eso ustedes tienen que hacer un muy buen trabajo de identificar las personas que puedan transmitir esa información, qué es lo que quieren transmitir, cómo lo van a transmitir, conectar a través del propósito de la organización, no solamente transmitir la rentabilidad, no solamente transmitir los servicios, sino generar contenidos que atraigan a los postulantes a un buen proceso de selección. Bueno, no solamente sirve tener una buena marca, sino además una estrategia que se baje, que sea palpable, que tenga la capacidad de generar buenas acciones. Y para ello es muy importante entender el contexto donde vamos a levantar nuestra marca empleadora. Acá hay algunos datos súper interesantes que nos va a permitir aprender de las estrategias de marketing para poder beneficiarse de eso. Primero, la penetración de las redes sociales en Chile es casi un 82,3%. Todos hacen hoy día las postulaciones a través de las redes sociales, ya sea LinkedIn, Facebook o las distintas plataformas, ¿ya? Hace muy poco, 10 años atrás, se utilizaba incluso el diario. Hoy día eso cambió drásticamente y nosotros tenemos en nuestro rol empezar a aprender cada vez más de estos instrumentos. Y eso es un poco también la invitación hacia ustedes. La cantidad de celulares supera la población en Chile. Si uno ve las tasas de apertura de las campañas que nosotros enviamos para la oferta de trabajo, todos o la gran mayoría son a través de los móviles. Y hay que pensar esos mensajes, cómo se transmiten más efectivamente en esos aparatos. Otros datos más de la TAM. Argentina y Brasil pasan más de 200 minutos por día en redes sociales. Población entre 16 y 24 años. Todo lo que viene hoy día con las nuevas generaciones. O sea, la gran cantidad de tiempo que se le destina hoy día, ya no tanto en televisión o en diario que era hace 10 años atrás, a lo que tiene que ver con las estrategias de marketing, es gigantesca.
Hoy día con la irrupción de TikTok supera los 100 millones de usuarios en América Latina. Y de hecho Mark Zuckerberg lo dijo, hoy día las campañas y lo que se está valorizando dentro de las plataformas para generar una buena indexación tiene que ver con las imágenes, tiene que ver con los videos. Hoy día la forma de compartir la información tiene que ver con eso. Ya no basta con que uno cargue un texto y diga, oye, esta es la oferta de trabajo, donde están los requisitos y donde están las responsabilidades. Uno tiene que transmitir a través de imágenes, a través de una interacción con el candidato. Hoy día igual las redes sociales que predominan siguen siendo WhatsApp y Facebook, que son tremendas herramientas, lo podemos ver incluso con la red de recursos humanos, la cantidad de WhatsApp que tiene y cómo la gente genera comunidad. Hoy día la gente está buscando ese espacio de interacción, ¿ya? Y bueno, obviamente la herramienta principal, donde voy a dar ahora un poquito más de énfasis, tiene que ver con LinkedIn. LinkedIn sigue siendo la plataforma número 1 para buscar empleos. Yo diría que más del 80% de los procesos de selección hoy día se encuentran en LinkedIn, ya sean a través de las publicaciones del timeline de los reclutadores, de la oferta de trabajo, de las conversaciones que se generan. Es hoy día la plataforma donde nosotros tenemos que aprender a utilizar. Y algunos datos bien importantes de LinkedIn. Es la red más confiable en términos de datos según Business Insider, ¿ya? A diferencia de Facebook, uno poco probable va a encontrar un perfil fake. Lo más probable es que la información sea bastante fidedigna y eso es súper importante porque al final hace que el proceso de selección sea serio en general. Las páginas de empresas que tienen su información completa y comparten su razón de ser tienen en promedio 7 veces más de visualizaciones, ¿ya? Y reitero lo que dije hace unos minutos. Cuando tú creas esa página, no solo basta con poner la información de la cantidad de empleados que tú tienes y a qué se dedica la empresa. Tiene que transmitirse los valores, tiene que transmitirse las actividades que ustedes hacen continuamente, los cierres de año, el 18, todo ese tipo de información, las políticas, lo que le decía, las políticas de inclusión, lo que buscan los candidatos en temas de innovación. Todo eso se tiene que transmitir, uno tiene que vivir esa página y no basta con solamente poner la información porque 7 veces más llegan a las ofertas de trabajo que tú publicas en tu timeline de empresa. 30% del tráfico viene de los empleados, de lo que comparten, nuevamente lo que tenía que ver con las identidades de marca. Si tú identificas esas personas que pueden transmitir muy bien la historia de la empresa, va a generar mayor tracción a lo que tú tienes como marca empleadora. 65% de los usuarios actualiza lo menos cada 4 años si cambia de trabajo o no. Y hoy día hay herramientas súper potentes en el sistema de recruiting de LinkedIn, donde tú puedes generar un proyecto con, por ejemplo, las vacantes más habituales que tú tienes dentro de tu funnel de reclutamiento y identificar cuando hay candidatos que cambiaron de trabajo y que cumplen con los perfiles que habitualmente tú estás buscando. Y eso facilita mucho la gestión. Nosotros en Colaboral lo utilizamos harto y funciona, la verdad es que mucho. Lo importante ahí es identificar, que después lo voy a hablar un poquito más en detalle, cuáles son las keywords o palabras claves para poder hacer esos filtrados y que te lleguen candidatos que cumplan muy bien con los requisitos que estás buscando, ¿ya? Y ahí se le puede sacar mucho partido y hacer muy eficientes los procesos de selección. Yo me acuerdo también hace, no sé, 5 o 10 años, donde teníamos que pasar test proyectivos, hacer publicaciones. Los procesos de selección duraban aproximadamente entre un mes y medio. Hoy día en 2 o 3 semanas ya puedes tener una persona sentada en el puesto trabajando si haces un muy buen proceso de selección. Pero para ello, con todos estos datos que yo le acabo de contar, tenemos que definir una buena estrategia. Pero esa estrategia no basta, sino que también tiene que generar buenas acciones, una buena táctica. Y ahí hay una frase que a mí me gusta mucho de Sun Tzu, que habla que la estrategia sin táctica es el camino más lento a la victoria. Las tácticas sin estrategia son el ruido antes de la derrota. No nos quedemos solamente con el concepto de marca empleadora, que evidentemente es la estrategia más importante, sino pasemos a lo práctico. Y acá lo voy a tratar de ejemplificar súper visualmente, ¿ya? Porque me facilita mucho y con casos reales donde uno puede decir, bueno,
no todas las tácticas sirven para cualquier estrategia. No solo basta generando una buena identidad de marca empleadora, sino que tiene que responder mi estrategia a las necesidades de la organización, a las necesidades del negocio. Y cómo en mi rol de atracción de talento me convierto en un business partner del negocio, de entender muy bien ese valor. Acá es este esquema que creo que ejemplifica muy bien. En el lado izquierdo van a ver como la disponibilidad del talento en el mercado, donde la frecuencia va de baja a alta, y la relevancia estratégica. Y ahí es súper importante en nuestro rol entender muy bien qué tipo de cargos les generan mayor valor al negocio, cuáles son los que tienen mayor riesgo, cuáles son los que en el fondo contribuyen más al crecimiento organizacional. Y esas figuras que están de más y menos tienen que ver con la demanda interna de la cantidad de roles que yo tengo dentro de mi organización. Si yo tengo una alta demanda de personas en mi organización o una baja demanda de personas en mi organización. Entonces ahora vamos a ver los distintos escenarios y vamos a poder ejemplificar cómo generar distintas acciones en virtud de los objetivos estratégicos que ustedes tengan en atracción de talento. Por ejemplo, si yo tengo una alta disponibilidad de talento en el mercado, pero una baja relevancia estratégica, tiendo a hacer una estrategia bastante simple, ¿ya? Donde estar en todas partes haciendo atracción de manera continua va a generar el flujo necesario para yo contar con los candidatos para los distintos puestos de trabajo. Para eso es súper bueno generar multiposting. Hoy día hay un montón de plataformas gratuitas, de hecho pueden ocupar también colaborar.com, ser partes de la red, o Indeed y todo ese tipo de plataformas, donde al hacer un multiposting van a generar una atracción importante de candidatos. Ojalá utilizar las plataformas muy automatizadas con un pipeline eficiente, con un buen proceso, donde yo sepa en qué etapa de ese proceso yo tengo caídas de candidato o dónde se generan los cuellos de botella, entender muy bien este embudo de los procesos de reclutamiento para generar las métricas necesarias y aprender de esas métricas para hacer acciones de mejora. Para eso es súper importante, por ejemplo, los índices de rotación de cómo estoy haciendo el efecto de ese pipeline, ¿ya? Buscar a escalabilidad con socios estratégicos, como los centros de formación, las universidades, qué sé yo, socios estratégicos que en el fondo estén en comunicación directa con esos candidatos. Esta es una estrategia que generalmente nosotros todos utilizamos, pero las cosas se pueden complejizar. Por ejemplo, una estrategia más bien de bola de nieve, donde la disponibilidad del talento es alta, pero yo tengo una baja demanda de relevancia estratégica, ¿ya? Y ahí lo interesante sería ocupar un sistema de referidos que conozcan el mercado, ¿ya? Y posicionan la marca empleadora como de manera transversal. O posiciones más bien súper estratégicas dentro de mi organización, de mucha relevancia, de que si esos puestos no se ocupan con una persona extremadamente talentosa, probablemente la eficiencia y el crecimiento de mi organización va a decrecer, pero con una baja disponibilidad del talento, ¿ya? Y ahí mi sugerencia es ocupar headhunters especializados que tengan una buena base de datos, una buena atracción, que conozcan muy bien a ese talento, utilizar herramientas de búsqueda especializadas, que ahora yo les voy a comentar cómo hacer esas búsquedas. Si no tienen la opción de externalizarlo con un headhunter ustedes, convertirse en ese cazatalento, y a eso me refiero, en buscar específicamente a esos profesionales que cumplan con los requisitos muy a cabalidad. Identificar sistemas de mentoría interna para planes de sucesión, ¿ya? Muchas veces me pasa que las organizaciones tiendan a tener muy buenos planes de sucesión, y muchas veces si generan estrategias de mentoría y gestión del conocimiento previo, cuando las vacantes se generan, se pueden ocupar con esos talentos. Después está también las estrategias de búsqueda continua, por ejemplo, empresas de informática, ¿ya? O clínicas que necesitan TENS, enfermeras, que en el fondo tienen cierto nivel de especialización, donde no hay tanta disponibilidad en el mercado de ese talento, pero la relevancia estratégica es media. En el fondo, si no están esos talentos dentro de la organización, operacionalmente no van a cumplir con el negocio. Y ahí
tiene que ser un proceso de búsqueda continua, pero especializado, segmentado, con cierto nivel de tracción. No me sirve estar en todas partes. Esos profesionales no tienen todo el tiempo, generalmente no son profesionales que se encuentren en gran cantidad desempleados, sino más bien gente que se encuentran trabajando, pero que tienen la sensación que cambiarse de trabajo es una buena oportunidad. Y para ahí generar un buen pago de ads en redes sociales, pueden generar un buen nivel de tracción. Y ahí lo importante es generar una búsqueda de eficiencia en los costos y tiempos, ¿ya? Porque si esas estrategias no son bien elaboradas, lo más probable es que sea muy costoso también para la organización. Generar contenidos que atraigan a esos candidatos en los espacios que ellos están, ¿ya? Ocupar a lo mejor plataformas especializadas como en informática Get On Board, o ese tipo de plataformas que en el fondo estén en una relación directa con ese candidato. Y acá es súper importante hacer una pequeña distinción, que efectivamente nosotros generamos atracción de talento, pero no necesariamente en la organización necesitamos que todos sean talentosos. A veces necesitamos gente buena y comprometida, pero no necesariamente talentosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque la gente que es talentosa también es sumamente costosa para la organización, ¿ya? Y cuando nosotros tenemos esta demanda tan alta, necesitamos gente buena y calificada y comprometida y que esté alineada a la organización. No tiene sentido que toda nuestra estrategia sea encontrar ese talento. Yo me acuerdo una vez un profesor me dijo que el talento es como un átomo, ¿ya? Se sabe que tiene, pero es muy poco probable que lo veas visible. Y el talento también se puede gestionar y se puede desarrollar adentro de la organización, ¿ya? A través de liderazgo, hasta a través de distintos tipos de programas, especializándolo. Entonces, muchas veces conviene mucho más invertir en esos procesos que contratar gente que es muy cara porque hay poca demanda en el mercado. Hacer procesos de outsourcing también sirve bastante bien, como alguna estrategia cuando requieres que continuamente en lo operacional estén esos cargos funcionando, ¿ya? Así que creo que este es otro escenario que si uno hace desde el punto de vista táctico distintas acciones, puede tener mejores resultados. Acá ya estrategia de búsqueda especializada. Utilizar portales súper específicos, construir un equipo de atracción de talento especializado, como lo que venía el ejemplo de los TI, ya cuando tienes algo, por ejemplo, si eres una empresa de análisis de datos o un laboratorio que específicamente tú tienes que sacar algún resultado, o una empresa ambiental que está generando un prototipo muy específico donde no vaya a encontrar prácticamente a nadie en el mercado, y que la relevancia estratégica, ahí uno tiene que generar una alta deseabilidad. Es una empresa que sea pionera, innovadora, disruptista, que rompa paradigmas, y que los reclutadores conozcan muy bien el mercado. Que cuando, y me pasa mucho, que de repente los procesos de selección, por ejemplo a los TI que saben de cosas súper específicas, y el reclutador no conoce la diferencia en lo que es un framework, o lo que es un sistema de datos, un frame, o sea, un warehouse, o cualquier tipo de lenguaje que le ofrecen front, backend, y todo ese tipo. Generalmente los procesos tienden a ser malos. Y pasa mucho porque también los informáticos a nivel senior son muy escasos, y a nivel junior hay muchos más, pero las empresas no están dispuestas a invertir ese crecimiento porque con todo esto que yo les decía que está cambiando el mercado, la aceleración, necesitan resultados rápidos. Y ahí se generan estas disyuntivas donde el reclutador tiene que tener la capacidad de diferenciar cuál es el nivel de conocimiento de ese informático, porque muchas veces hay chicos que tienen 3, 4 años de experiencia y que cometen muchos errores al momento de generar una plataforma de ese tipo de cosas, y que al final repercute en el reclutador en haber hecho este análisis. Hay que ir generando el conocimiento necesario para generar un lenguaje en común con estos candidatos súper específicos y relevantes. Cuando yo les comentaba esto de generar una estrategia
como especie de headhunter, acá les quiero dar algunos datos, algunos tips súper concretos que les va a ayudar. Una de las tácticas que nosotros utilizamos mucho tiene que ver con las búsquedas específicas, ¿ya? Con esto que yo les decía, el uso de palabras claves, poder identificar esos candidatos que tienen esos requisitos o esos conocimientos tan específicos que lo hacen distintivo en el mercado. Hacer estas búsquedas en nicho, hacer búsquedas booleanas, ¿ya? LinkedIn lo tiene súper reconocido que puede ocupar este tipo de búsquedas que tienen que ver con, entre comillas, cuando haces una búsqueda exacta. LinkedIn funciona exactamente igual que Google. Si tú haces una buena búsqueda vas a tener un buen resultado. Y este tipo de tips ayuda un montón. Ahí está el link, ahí donde explica muy bien LinkedIn cómo utilizar este tipo de herramienta. Si tú haces la búsqueda arriba, por ejemplo, desarrollador frontend, le pones entre comillas, and backend, entre comillas, o empieza a darte un resultado mucho más específico de lo que ustedes están buscando. Y la búsqueda booleana hace que el pipeline de búsqueda, este embudo que nosotros estamos tratando de sacarle de manera más eficiente a esta tremenda herramienta que es LinkedIn, sea mucho más efectivo. Que no te aparezcan 100 resultados, sino que te aparezcan 30 resultados que cumplan con mucho más de las características que tú estás buscando en el mercado. Este mismo uso booleano también lo puedes utilizar en otro tipo de plataformas, en GitHub para los informáticos, en Google, en distintas partes, para poder identificar este tipo de candidatos súper específicos. Otro, para estas estrategias masivas, un buen tips es entender muy bien el tráfico que tienen las distintas verticales. Acá yo ocupé una plataforma, pero hay cientos de plataformas que me permite entender cuál es el tráfico de las plataformas. Ocupé SimilarWeb, ahí se puede ver el tráfico porque hay muchas que están sobreestimadas y que no necesariamente generan la atracción que uno necesita, y ahí puedes comparar también entre los distintos nichos que tú estás buscando o países cuando te abren una vacante que no sea, por ejemplo, en Santiago. De repente nos podemos sorprender con regiones que las de Santiago y es mucho más eficiente hacer una publicación de oferta en esas regiones o en distintos países cuando estás a cargo de procesos de selección en distintas partes. Eso te ayuda un montón a hacer comparativos y entender cuáles son las estrategias más eficiente. Y ahora pasando al tema de selección, uno de los principales desafíos es el reskilling, ¿ya? Hoy en el rol de selección necesitamos aprender muchas cosas para que esto sea mucho más eficiente, porque ha llegado a cambiar las formas de hacer selección. Como les decía, tradicionalmente nosotros ocupábamos, yo me acuerdo cuando salí de la universidad, si no sabías de test proyectivos como Zuliger, Lucher, básicamente ibas a quedar desempleado. Y los tiempos eran súper lentos porque tenías que protocolizar y ese tipo de cosas, y hoy día la digitalización llegó para quedarse, y nosotros tenemos que aprender muy bien a ocupar este tipo de herramientas. Por eso hoy día en Colaboral hemos desarrollado este módulo con Metric Test que es súper amplio, que tiene distintos tipos de test, licenciados, no licenciados, gamificados y un montón de eso. Ahora voy a entrar en detalle con eso. Pero tiene que ver con eso, como cambiar el mindset de la forma de seleccionar, ¿ya? Las cosas llegaron para cambiar. Y para eso es súper importante entender de principio a fin los procesos de selección con menor costo y tiempo y mayor capacidad predictiva, algo que es súper importante. Y todo ojalá digitalizado y entender muy bien cómo generar una buena experiencia del candidato, que también ahí voy a profundizar un poquito más en eso. Pero si tú generas un buen pipeline de atracción de talento, con una buena estrategia de reclutamiento, un buen proceso de selección, tienden a tener muy buenos resultados. Pero hay que invertir tiempo en eso. No saco nada en solamente publicar en mi timeline de LinkedIn cuál es la oferta de trabajo y esperar que la gente me postee. Hay que tratar de que sea eso súper profesional, súper eficiente y con buenas métricas. Una de las tendencias en temas de selección, que en realidad no es de los últimos 5 años, que ya viene hace ya un tiempo, tiene que ver con las videoentrevistas. Que acá, con todas estas tendencias que yo les voy a presentar, yo no voy a decir cuáles son mejores, cuáles son peores, solamente voy a presentar cuáles son los pros y los contras de cada una de ellas, ¿ya? ¿Cuáles son los pros de una videoentrevista? Es que es altamente automatizable y uno puede recabar información de la persona.
¿ya? Permite prefiltrar en un menor tiempo, reemplaza el llamado telefónico. Antes, cuando uno tenía un candidato que cumple con los requisitos, lo llamaba y hacía ciertas preguntas. Eso hoy día se puede hacer de manera digital y es súper eficiente. Ahora, lo que hay que tener cuidado es en la parte humana del proceso de selección, ¿ya? Por eso es importante ir notificándole a la gente en qué etapa se quedaron, tener ciertos touch en los procesos de selección, porque algo que sí la gente reclama mucho tiene que ver con esa pérdida de humanidad y de robotizar todo el proceso de selección, ¿ya? Poder estandarizar las preguntas logrando una mejor objetividad y eliminar el sesgo. Cuando nosotros tenemos distintas entrevistas, naturalmente de repente la persona que hace la selección no necesariamente ocupa las mismas preguntas y eso evidentemente genera sesgos en el proceso. Complementar la información del CV. Muchas veces el currículum no entrega la información que nosotros necesitamos para poder discriminar si cumple con las características para ocupar ese puesto, y te puede entregar información complementaria a tu currículum, y comprender a lo mejor el fit cultural entre lo que te transmite esa persona con lo que estamos buscando para la empresa. Algunos contras: tiene baja capacidad predictiva. Hoy día se ocupa, hay algunas promesas en términos de inteligencia artificial para el tema del análisis de voz, para las palabras, con esto que yo les decía del espiando, pero todavía es muy incipiente. ¿En qué se hace inteligencia? Bueno, después voy a detallar más en eso, pero en el fondo, hoy día todavía no se hemos tenido la capacidad para decir que el análisis de video nos genera una capacidad predictiva en el puesto de trabajo. Sí se generan video analytics, análisis de lo que se puede hacer con las palabras que se generan, entregan las personas. Si uno reitera ciertas palabras, podríamos identificar si tiene ciertas capacidades en términos de palabras claves, pero todavía es muy incipiente. Y esto que yo les decía de la sensación de muy impersonal en el proceso. Otra tendencia es los test gamificados, que ayuda mucho con la experiencia del candidato. La gente se entretiene y es mucho menos tedioso que el test tradicional de 180 preguntas que uno tiene que ir respondiendo. Es mucho más dinámico, tiene mayor interacción, mejora tu marca empleadora porque te hace tener esa sensación que es innovadora, que es disruptista, tiene una menor tasa de rebote del proceso de selección, que nosotros ahí estamos haciendo esos análisis. Hay gente que tiende a salir del proceso porque es muy tedioso, no es comprensible algunos instrumentos, y la gamificación ayuda mucho con eso. Nosotros tenemos también ahí algunos instrumentos que estamos sacando que tienen que ver con eso. Los contra es que aún hay poca evidencia científica a su valor predictivo. O sea, lamentablemente la ciencia va detrás de la innovación, ¿ya? Entonces no podemos saber si es que eso tiene un alto nivel de predicción como otro tipo de instrumentos. Y hay algunas generaciones que evidentemente se ven afectadas por la adopción de estas tecnologías. Esto de jugar para saber cuál es mi estructura de personalidad o cuáles son algunos rasgos que ellos que están buscando, les genera una aversión. Y ahí es súper importante entender cómo trabajar con esos escenarios. Y los test psicométricos, que son los más clásicos, son altamente predictivos porque sí hay ciencia detrás, sí hay comparativos. Generalmente hay test que están validados con parámetros europeos, hay muy pocos con parámetros latinoamericanos, pero te generan una mayor confiabilidad y una mayor validez. Tienen muchos de ellos validez de constructos que básicamente miden lo que dicen que van a medir, de fácil interpretación para el evaluador porque te generan informes súper claros y que nosotros tradicionalmente hemos ocupado en nuestra carrera, así que los podemos después transmitir en un muy buen informe psicolaboral. Algunos contras son que generalmente son largos y tienden a ser de alta deserción del candidato. Algunos tienden a perder validez porque se conocen vía internet, ¿ya? Hoy día hay muchos tests que uno puede ocupar en distintas partes y empezar a aprenderlos y al final pierden su nivel de validez y de confiabilidad, y hay que tener un poco de ojo con eso. También pasa mucho con los test proyectivos. Nosotros en los programas placement siempre me pasa que los candidatos me dicen, en el test proyectivo de Zuliger, en la figura yo tengo que ver tal cosa y no sé qué cosa, y eso hace que en el fondo las respuestas no sean personales, sino la tendencia que sale en internet, y ahí nosotros tenemos que trabajar a partir de eso.
Los test de casos, esos son súper buenos, son altamente predictivos para el negocio en específico, pero de difícil construcción porque requiere de tiempo, requiere construirlo con los expertos de la organización y se ajusta mucho a la realidad con foco en lo técnico. Y el problema es que es de difícil construcción y requiere un especialista para evaluar. ¿Ya? Tiene que ver mucho con el tema de la assessment y ese tipo de cosas. Y hoy día, de hecho, tenemos un tremendo invitado, que es Fernando, que nos va a venir a hablar un poco de estos tests que me parecen súper interesantes. Nosotros ya llevamos un tiempo utilizando, que son los test de integridad, que reducen costos legales asociados a actitudes deshonestas, reducen incidencia de la falta de integridad, mejora el ajuste cultural, y algunos pequeños contras. Es un filtro que debe complementar con una buena entrevista, porque obviamente son temas súper importantes en términos de screening. El tiempo de evaluación es más larga comparado con otros instrumentos, y especialmente si uno le incorpora muchas dimensiones, y eso podría influir en la deserción. Pero estos tests yo les recomiendo que los revisen porque son muy potentes. Nosotros lo estamos utilizando en universidades, en empresas que están preocupados del tema del maltrato laboral, de la diversidad, un montón de dimensiones que son bien interesantes, que se pueden analizar a través de este test, bueno, que en realidad Fernando nos va a contar un poquito más en particular. Otra tendencia es el tema de la inteligencia artificial, que es distinto al machine learning o al blockchain y ese tipo de cosas. La inteligencia artificial nos permite facilitar el acceso a la información, porque evidentemente tiene que ver con, hablando un poquito del concepto de inteligencia artificial, básicamente la computadora puede tomar mejores decisiones que un ser humano. Y eso se ha logrado comprobar, pero en ciertas situaciones. ¿En qué cosas se puede hacer una buena predicción? Por ejemplo, cuando se hace un análisis de un lunar. Ahí las variables se incorporan. Tú puedes sacar, de hecho, con una aplicación una foto y te puede decir que probabilísticamente ese lunar es un potencial cancerígeno. Y eso probablemente la computadora lo puede identificar mucho mejor que los humanos. ¿Ya? Eso es inteligencia artificial. Pero hoy día todavía está muy incipiente el tema de la inteligencia artificial en las plataformas, no así a lo mejor el machine learning, que va aprendiendo de ciertos datos y puede tomar rutas más efectivas, como por ejemplo cuando nosotros hacemos y utilizamos Waze. ¿Ya? El sistema puede ir aprendiendo para mejorar la eficiencia de los procesos de selección. Con todo lo que yo les decía al inicio, con la velocidad del análisis de datos, podemos tener mejores capacidades para interpretar y generar mejores procesos en términos de pipeline. ¿Cuáles son los contras? Que aún no tienen mucha validez científica, nuevamente tiene altos costos de desarrollo. ¿Ya? Es algo que hay que trabajar ahí. Otra cosa que se está comentando mucho es el tema de metaverso, que yo creo que es altamente atractivo para un perfil específico de candidatos. Genera una experiencia muy innovadora y es acorde a los modelos globales de atracción de talento. Te permite, por ejemplo, hacer un proceso de entrevista con una persona que se encuentra en Berlín y tú estar en otro país y que a lo mejor conozcan la empresa, los espacios, otros colegas, experiencia. Esto es sumamente incipiente. ¿Por qué? Porque todavía el concepto de metaverso es muy ambiguo. El metaverso, como lo está planteando al menos Facebook, es integrar el mundo virtual con el mundo real. Va a pasar esto con la utilización de los lentes, que de repente tú vas al supermercado y quieres ver un producto y ver los parámetros nutricionales y va a aparecer en tus lentes y vas a poder ver si es que te conviene o no te conviene tomar ese producto a partir de la dieta que tú estás haciendo, por ejemplo. O a través de las redes sociales, si tú vas a con los lentes, poder decir si te gusta, si lo quieres compartir o no lo quieres compartir. Hoy día la realidad virtual está ocupando un poco el espacio del metaverso, pero en realidad el metaverso viene de hace bastante tiempo. Viene desde el Second Life, viene de los juegos, de todo eso con la realidad virtual. O sea, es algo que ya se viene haciendo hace un tiempo, que no necesariamente es metaverso,
y que hay que entender hoy día al menos cuál es su real valor al proceso de selección, y no porque sea algo entretenido e innovador, puede ser que sea útil, ¿ya? Nuevamente no tiene validez científica, como les decía, un metaverso es un concepto muy incipiente, y operacionalmente es bastante más complejo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú quieres ocupar la realidad virtual, tienes que comprarte Oculus. Entonces, en términos de gasto, que un candidato tenga el Oculus ya es complejo, ¿ya? Puedes a lo mejor utilizar herramientas de realidad aumentada, que para que la experiencia sea un poco más interactiva, que tú poner a través de un QR tu celular y que aparezca a lo mejor los valores de la organización y ese tipo de cosas. Eso está súper bueno, y es súper innovador y disruptista. Pero nuevamente, lo importante acá también es entender que eso genera un buen valor en tu pipeline y en tu proceso de atracción de talento. En definitiva, mi sugerencia acá no es demonizar ni valorizar ningún tipo de herramienta, ni instrumento, ni nada por el estilo, sino mi sugerencia es construir un buen assessment, ¿ya? Una buena batería donde en virtud de un buen levantamiento de perfil, de un buen perfil meta, yo poder entender cuáles son los recursos que necesito para identificar que ese candidato cumple con los requisitos que estoy buscando y que sea talentoso y que sea comprometido y todas las características, y definir muy bien las competencias para que eso sea lo más automatizable posible, me haga el trabajo mucho más ligero, pero aún no es reemplazable el proceso de la entrevista. La mirada del psicólogo, la expertise, el proceso de entrevista, indagar a través de las brechas, aún no es reemplazable con ninguna de las plataformas y es necesario. Lo importante es que nosotros aprendamos de esta herramienta y le saquemos el mayor provecho posible. Y acá ya terminando, cómo hay que buscar y aprender es entender muy bien herramientas como los ATS. Ahí LinkedIn habla de lo que en el futuro se van a preocupar las personas que nos dedicamos a la atracción de talento. Tiene que ver con la calidad de la contratación, de la búsqueda, los canales efectivos, el tiempo destinado para hacer ese proceso de selección. ¿Cuáles son las habilidades que se van a buscar hoy día? La adaptabilidad es lo más importante, los datos que nosotros vamos a buscar, cómo ocupar distintos tipos de herramientas, es súper importante. Entonces, para mí, y mi sugerencia en los pipelines, es poder entender muy bien qué datos, y por eso nosotros estamos trabajando este concepto de metric test, que vamos a trabajar mucho el tema de las métricas, de generar métricas para poder generar análisis, para ser más eficiente en los procesos. Y creo que ya me quedé sin tiempo, traté de ser lo más conciso y práctico en mi presentación. De todas maneras, van a compartir en el chat un formulario donde ustedes van a poder llenar, les vamos a hacer llegar nuestra presentación. Les podemos presentar un demo de nuestra plataforma con Amitai, que hoy día nos acompaña Fernando, y tremendo speaker para el conversatorio. Ahora les vamos a mostrar un video que habla un poquito del trabajo que hemos estado haciendo los últimos 6 meses, un año, con este lanzamiento que tiene que ver con Metric Test, y bueno, agradecerles de haber participado de esta charla, y ojalá que se pueda generar un conversatorio interesante. Doy el pase. Bienvenidos y bienvenidas a la plataforma Metric Test de Colaboral. Evalúa, filtra y gestiona todo el proceso de reclutamiento y selección de personal de una manera rápida y precisa con Metric Test. Metric Test es una poderosa herramienta automatizada de tests psicolaborales que te permite realizar rankings automáticos y cuenta con una robusta batería de pruebas con altos niveles de predictibilidad. Cuestionario de aptitudes cognitivas, análisis de competencias profesionales, test de liderazgo situacional, test aptitudinal de comprensión e interpretación, test de perfiles de personalidad, integración con pruebas de clase mundial como Amitai, video entrevista, pruebas de conocimiento. Asegura una selección integral de los candidatos a partir de conocimientos específicos, habilidades, intereses y actitudes. Y lo más importante es que cuentas con soporte técnico,
tanto para tu empresa como para los participantes. Pruébala y toma la decisión más acertada. Suma a los mejores talentos. Genial. Oye, muchas gracias, Daniel, por la tremenda presentación. Como mencionaste, para resumir un poquito los temas claves que hay que medir, yo creo que hoy día es súper importante poder conocer nuestras métricas y saber cuánto tiempo, no sé, si necesitamos contratar 4 supervisores, cuánto tiempo nos va a tomar, cuántas entrevistas tenemos que hacer. Y estos mapas para definir estrategias es importante entender en qué momento estamos. Estamos en un momento, como mencionaba el caso de no sé, de las TENS. No es lo mismo un momento que hay alta demanda o que hay baja demanda. También creo que es clave lo que mencionaste sobre entender que no todos los puestos los debemos completar con altos talentos, sino que es importante buscar ese equilibrio. Y un tema que creo que es clave, y aquí me voy a salir un poquito del libreto, creo que es lo que mencionaste con marca empleadora. Vemos, y lo mencioné por ahí, lo he hablado con mucha gente, especialmente este mes, cómo las marcas visten sus logos, cómo se visten con respecto al mes del orgullo, que está muy bien, pero si esa marca finalmente no hace realmente, no solo se disfraza durante el mes y no hace actividades relacionadas con eso, finalmente se produce un efecto inverso. Esto ocurre, no sé, ocurrió para el Día Internacional de la Mujer, vemos muchas empresas hablando de eso, pero si esa empresa y esa marca no es coherente durante el año, va a generar un efecto incluso inverso respecto a su reputación. Bueno, ahora vamos a abrir un breve panel de conversación con destacados invitados. Pero antes me dicen que aproveche a contarles que durante el panel van a poder realizar sus consultas a través del chat. Vamos a ir ahí sintetizándolas, reuniéndolas y las vamos a hacer llegar al panel. Y una súper buena noticia que mencionó Daniel, y aprovecho de recordarle, es que estamos con un descuento para todas las personas de la red. Vamos a tener un 30% de descuento en los interesados en la plataforma Metric Test. Así que ahí pueden contactar directamente al equipo y acceder a este descuento por ser miembros de la red. ¿Ya? Ahora sí, vamos a nuestro panel de invitados. Voy a partir presentándolos. Va a participar Fernando Senties. Fernando es licenciado en Derecho de la Universidad, y tiene un MBA en la Universidad de Phoenix. Es certificado en Law Enforcement and Investigation Process y Ética y Cumplimiento tanto en Canadá como en Estados Unidos. Trabajó como juez para la Comisión de Apuestas del Gobierno de British Columbia en Canadá. Ha sido consultor durante muchos años asesorando a cientos de organizaciones gubernamentales y privadas y ha desarrollado cursos de transparencia y anticorrupción para la SAT, SFP y SEP. También concibió, y esto es clave acá, y desarrolló la prueba de integridad conocida como AMITAI, la mencionó Daniel durante su presentación, el programa de capacitación de ética en línea AMITAI, Ethics University, y el sistema de denuncia anónima Integrity Line. Y ha llevado a la compañía a tener presencia actual en 15 países. Es considerado como una de las personas más influyentes en su campo en América Latina por sus contribuciones en la ética organizacional. También nos va a acompañar hoy día Andrés Puchó. Andrés es doctor en psicología y cuenta también con un MBA. Tiene más de 30 años de experiencia en consultoría organizacional y coaching en el sector público y privado, además de amplia experiencia académica y la publicación de diversos artículos y libros sobre gestión del desempeño, coaching y desarrollo organizacional. También nos va a acompañar María José Lascano. Ella es subgerente de recursos humanos en el estudio jurídico del Grupo Defensa. Cuenta con un máster en coaching ontológico de OBS Business School de la Universidad de Barcelona. Es psicóloga laboral, cuenta con más de 11 años de experiencia como en jefaturas de diferentes áreas de recursos humanos y desarrollo organizacional, con énfasis en la gestión del cambio cultural en organizaciones. Especializada en el desarrollo de programas de gestión de clima laboral y de liderazgo para el logro de equipos de trabajo de alto desempeño, por medio de la metodología de psicología positiva y coaching ejecutivo. ¿Qué nivel de invitados tenemos hoy? También va a participar de este panel Daniel, que lo presenté hace unos minutos y terminó hace poco su gran exposición. Y para abrir este panel vamos a ir con algunas consultas, algunas preguntas, para ir desarrollando y abriendo el tema.
Daniel, tenemos una pregunta para ti. ¿Cuál crees tú que es el principal valor de las herramientas digitales en los procesos de atracción de talento? Yo creo que el principal valor tiene que ver con hacer más eficientes los procesos, como comentaba en la presentación hace muy poco, 10 años atrás, utilizábamos herramientas como Proyectiva y que hacía que la escalabilidad sea muy baja. Hoy día el trabajar muy bien con esta plataforma ayuda a disminuir los sesgos, ayuda a entregar métricas, ayuda a que después nosotros podamos entender muy bien qué pasa con los candidatos, se pueden incorporar herramientas de salida, qué sé yo, ese tipo de cosas que son súper importantes, y al final hacer el proceso mucho más eficiente. Lo que sí hay que tener cuidado, que yo creo que hay algunas plataformas que han perdido ese touch que tiene que ver con la capacidad de humanizar un poco los procesos, de informarles, de entregarle comunicación al candidato en qué pasos se encuentra, que en eso nosotros estamos trabajando fuertemente, en hacer un buen soporte continuo, y nada, tener herramientas súper predictivas van a hacer que en el fondo, como tú comentabas en el principio, un buen proceso de selección va a incorporar un buen talento y eso al final va a hacer que se retenga más tiempo en la empresa y contribuya al negocio. Perfecto. Oye, aprovechando, Daniel, porque muchas veces tú lo mencionaste, pero una crítica constante que hay de los candidatos es que no reciben feedback, que no saben en qué parte del proceso, en qué fallaron. Incluso algunos dicen, mira, entiendo que tal vez no era el perfil para la empresa, pero me encantaría saber en qué puedo mejorar para otros procesos o recibir ese feedback. ¿Cómo ves tú que ha evolucionado eso durante el tiempo? ¿Y cómo ves tú que las plataformas hoy día puedan estar contribuyendo o, por el contrario, generando mayor fricción en esa etapa de cara de la empresa hacia el candidato? Bueno, hoy día, si vemos experiencias internacionales, nos hemos dado cuenta que eso ha cambiado de manera significativa. ¿Por qué? Porque hay países que incluso están obligando a las empresas a entregar el reporte, el informe psicológico de las personas, ¿ya? Que sea abierto. ¿Para qué? Para que la gente entienda el por qué fue rechazado de ese proceso, ¿ya? Aún Chile evidentemente está lejos de esa posición, pero en el fondo a lo que nosotros nos preocupa es preocuparnos que el candidato viva la mejor experiencia posible, sea lo más humano posible, que esté con nosotros, con nuestro programa o placement, nos pasa mucho que los candidatos me dicen, no, mira, postulé hace 3 semanas, pero no me han dicho nada, no sé en qué está. Fui a entrevista, pero no sé, y después se enteraron porque una persona publicó en el LinkedIn que está ocupando ese puesto, y eso hace al final una mala sensación de la marca empleadora o de la persona encargada de hacer el proceso, como Headhunter o lo que sea. Entonces creo que ha evolucionado Chile, pero aún le falta un montón comparativamente a lo que pasa con otros países. Perfecto, súper, muchas gracias. Oye, tenemos una pregunta acá en este caso para María José. Hola María José, ¿cómo está ahí? Oye, María José, una pregunta y desde Hola, Rodrigo. tu lado más usuario de la plataforma y por ahí con tu experiencia. ¿De qué crees tú que hoy día deben preocuparse los profesionales de atracción de talento para convencer especialmente a las nuevas generaciones para ingresar a su empresa? ¿Cómo desarrollamos nuestra estrategia o de qué nos preocupamos para poder atraer a estas nuevas generaciones de profesionales? Bien, Rodrigo, hola a todos. Eso es una buena pregunta y un desafío que nos planteamos aquí en un equipo creativo todos los días, con mi equipo de gestión de personas. O sea, primero lo que hay que saber es que una propuesta de valor de la empresa tiene que renovarse constantemente. Es decir, hay que mirar primero cuáles son nuestros puestos, lo que nosotros hacemos, los puestos que tienen más rotación, y desde ahí implementar distintas estrategias. Lo que hemos implementado actualmente es que trabajamos mucho de la mano con el área de marketing. Es decir, nuestra estrategia de persona, primero la estrategia empresarial, estrategia de persona está ligada a la estrategia de marketing para lograr una propuesta de valor que sea atractiva para las personas que nos eligen. Ya, cuando hablo de estrategia de marketing, quiero decir desde ahí cómo hacemos de que esta oferta sea clara, concisa, transparente, y por lo tanto nuestros reclutados, digamos, tengan la intención de postular con nosotros, porque hoy en día
esto se invirtió, o sea, más allá de que un postulante quiera buscar un puesto de trabajo, lo central es cómo nosotros llegamos a ellos y los podemos atraer a nuestra empresa, y un poco también lo que explicaba Daniel. O sea, y desde ahí es cuál es el viaje que le vamos a ofrecer a este colaborador nuevo que llega. Y desde ahí yo creo que lo central ha sido pensarnos en cada puesto que nosotros ofrecemos, es cuál es el sentido trascendente que les vamos a entregar con nuestro trabajo. No importa solamente el objetivo del cargo, es decir, lo que van a hacer, sino para qué lo van a hacer. Por lo tanto, cada vez que nosotros hacemos una propuesta hacia buscar nuevos candidatos, también les planteamos desde ahí nuestros valores. Es decir, en nuestro caso, la empresa está centrada en el cliente y por lo tanto siempre preguntamos si eso les mueve. O sea, en esta propuesta también nosotros hacemos preguntas. ¿Te mueve la atención al cliente? ¿Te mueve el servicio hacia el otro? Porque además así vamos mostrando nuestro propósito. Por lo tanto, cuando hablamos de una propuesta de valor, lo que hemos hecho primero es adaptarnos a las nuevas generaciones. O sea, yo creo que es lo que valoran ellos primero, resolver dudas constantemente. Sí valoran lo digital, pero valoran también que las propuestas sean personalizadas por los cargos claras, y que nosotros también podamos durante el proceso de selección mantener una comunicación constante con ellos. Es decir, lo que nos ha dado éxito, por ejemplo, como empresa, nosotros tenemos un WhatsApp activo donde vamos comunicándonos todo el rato con los postulantes. Ellos tienen una comunicación directa con nosotros. Todo el tiempo, cada vez que realizan una prueba, porque nosotros utilizamos el Metric Test, que les propuso Daniel como una oferta, nosotros lo utilizamos mucho en la empresa y por lo tanto, lo primero que hacemos, le enviamos el test, pero además generamos vínculo por WhatsApp con ellos, lo cual es harto trabajo para nosotros porque son procesos masivos muchos de ellos, pero va de la mano de esta propuesta de valor cercana, transparente, honesta, con una comunicación constante, y además apuntamos también a entregar un feedback cuando se termina el proceso de selección. Eso ha sido como lo más exitoso. O sea, lo que te quiero transmitir con esto y a todos en realidad es que la propuesta de valor no solamente parte en la oferta, sino que parte en todo el viaje de un proceso de selección. Perfecto. No sé si me expliqué bien o alguien tiene una duda al respecto, pero eso ha sido lo que a nosotros nos ha dado bastante éxito en atraer talento, y no solo talento, sino como decía Daniel, profesionales junior quizá que están recién comenzando, que son un potencial para nosotros de desarrollo dentro de la empresa. Perfecto. No, genial, súper claro. Y lo que mencionáis tú tiene que estar, y qué bueno que lo hagan en conjunto también con el equipo de marketing, porque no Sí. sacamos nada con la organización en tener una propuesta o tratar de armar una marca empleadora que esté totalmente disociada de la marca comercial. Finalmente, la empresa es única y si nosotros queremos proyectar una imagen hacia los postulantes, tenemos que estar alineados con el propósito y con lo que hace la compañía. Exacto. Genial. Oye, Andrés, ¿cómo estás? Tenemos una Hola, pregunta Rodrigo, sí. para ti por acá. Un gusto. Oye, ¿cuál dirías tú que es el aporte de las herramientas psicométricas al proceso de selección? La herramienta psicométrica que a través de los años por ahí han tenido alguna mayor fuerza, algunas críticas, algunas escuelas que las defienden o proponen más, pero ¿cuál dirías tú que es el aporte de esta herramienta durante el proceso de selección? Hay una guía básica, pero quizá para responder tengo que explicar que cuando uno intenta predecir desempeño en un puesto, tiene que entender que el puesto o las tareas operativas son una parte del puesto. Yo tengo al menos otros 3 niveles: el equipo, incluyendo el jefe, cómo la persona se ajusta con eso; un nivel más amplio de la organización, el clima organizacional, la cultura organizacional, ya no solamente el equipo completo, e incluso la relación con clientes. Entonces, muchos instrumentos son buenos para predecir capacidades específicas asociadas a la tarea. Pero la persona que selecciona tiene que considerar los otros ambientes. La mayor parte de la rotación de corto plazo no se produce por incapacidad técnica, se produce porque no hay un mix o un match adecuado entre el jefe y la persona que llega, o entre los elementos culturales y lo que la persona está buscando, como recién mencionó María José. O sea, uno debiera considerar que hoy día los test tienen mayor poder predictivo
en puestos más estructurados. O sea, si yo tengo un obrero de línea de montaje, la verdad que no tiene que hablar con mucha gente, tiene que hacer la pega, y ahí yo puedo predecir con bastante precisión qué puede o no puede hacer. Todos los modelos funcionales nos van a ayudar en eso, y los test también. Pero si estoy pensando en una persona, no sé, en una enfermera o médico trabajando en un equipo en medicina extrahospitalaria, en otro extremo, la verdad que la relación con los pacientes y usuarios, la jefatura y la atmósfera del equipo van a pesar tranquilamente el 90% de su desempeño final y su estado anímico a los 6 meses desde que ingresó, aun cuando haya estado sano, bueno y motivado. Mira, yo cerraría con esto. Todos hemos tenido la experiencia de encontrarnos con gente que queremos y que no hemos visto hace tiempo. Y cuando uno se encuentra con alguien que uno estima, uno se acuerda de cosas que se le habían olvidado y le cambia el estado de ánimo. ¿Ya? La tendencia general hoy día es a pensar que una cosa es uno aislado en el espacio, pero la verdad es que uno siempre está en contexto. Entonces tenemos que ocupar los instrumentos entendiendo este contexto. Y eso va a hacer que los tests, instrumentos, cuestionarios sean utilizados con mayor precisión y no le echemos la culpa o les pidamos cosas que en realidad es imposible pedirle. Yo no le puedo pedir a un test que prediga clima organizacional. No está hecho para eso. Entendiendo eso, uno supera las críticas y lo ocupa adecuadamente. No sé si me expliqué bien la idea. Yo creo que perfecto. Oye, perfecto, gracias, Andrés. Oye, vi a Daniel ahí tal vez con ganas de comentar algo, y creo que también, Daniel, en tu exposición apareció este tema. Estos diferentes elementos, tú mencionaste Machine Learning y otras cosas, son elementos a considerar en un proceso. Y muy bien tú decías, y tú, Andrés, va a depender de la posición, va a depender del cargo, va a depender del nivel de interacción. Daniel, no sé si queréis comentar algo ahí respecto. No, estoy plenamente de acuerdo con Andrés. Al final es una variable a incorporar en el proceso de evaluación, ya cualquier batería o herramienta a utilizar. Por eso mi comentario que aún no se ha reemplazado al psicólogo, el Machine Learning, inteligencia artificial, se ocupa para otras cosas, ese tipo de cosas, hace más eficiente el proceso, pero hacer un buen assessment, entender muy bien cuál es el impacto de ese rol y ese tipo de cosas, en general ayuda mucho a que esto sea, que el proceso sea eficiente en el fondo, ¿ya? Armar un buen assessment, un buen proceso, es mucho más predictivo que la herramienta propiamente tal. Y eso yo creo que es importante entender, ¿ya? Todavía la Genial. promesa de la inteligencia artificial y todo eso todavía falta para que puedan reemplazar a nuestro rol como psicólogos, si es una información complementaria, y hay que buscar a lo mejor datos más concretos que te pueden servir, como el chequeo de referencia. Yo me acuerdo de un profesor que me dijo en la universidad, conductas pasadas predicen conductas futuras, que no sé si estoy tan de acuerdo, pero en el fondo igual es insumo, información que me puede generar una fotografía de un momento en particular de un candidato para un puesto de trabajo. Y en la medida que yo tenga mayor información, voy a poder tomar mejores decisiones. Eso yo creo que es como mi reflexión. Súper. Andrés, ¿querías comentar algo? Sí. Mira, quería explicar algo que, mira, toda la gente miente, por ejemplo, estaba aquí adelantando lo que viene. Ahora, si yo tengo alguien que sistemáticamente miente, ya donde está lo que llamamos la neurosis antes o alguna alteración estructural, ahí vamos a tener mayor precisión. Pero si no, volviendo a lo que señalaba Daniel, es importante que el psicólogo comprenda el contexto, porque eso nos ayuda a entender la variabilidad y la evolución que la persona va a tener en el tiempo. La selección es un proceso que hoy día dura tranquilamente 6 meses hasta que hay un onboarding y hay un ajuste final. Eso. Perfecto. Muchas gracias a ambos. Oye, tengo una pregunta para Fernando, que yo cuando me la comentaron dije, oye, esto es muy diferente, esta pregunta cambiaría mucho si se hiciera hace un par de semanas y hoy día, porque hace poco, probablemente lo pueden haber visto en las noticias, apareció una noticia de que en una consultora muy respetada a nivel mundial, las personas para su examen de ética o un test de ética que tenían que aplicar hicieron trampa. Entonces era una situación como, oye, en la consultora, en el examen de ética, la gente hacía trampa. Entonces, por eso la pregunta va de todas maneras, Fernando, pero
y gracias por tenerte acá, un gusto, no he tenido la oportunidad de estar en alguna sesión contigo, pero la pregunta va y me gustaría que entrara en detalle en eso, que puede ser una pregunta tal vez obvia, pero creemos que desde tu mirada y desde tu amplia experiencia nos puede orientar un poco más. La pregunta es sí, ¿por qué es importante incorporar test de integridad en las plataformas de selección? Muchas gracias, Rodrigo. Gracias por la oportunidad de estar aquí como aliados de ustedes. Me da mucho gusto ver este lanzamiento. Pues les doy mi opinión. Mira, creo que precisamente Andrés y Daniel lo acaban de mencionar en el punto anterior. Desde los 60, cuando Peter Drucker introdujo el concepto de una compensación diferenciada basada en desempeño y resultados, nos hemos dedicado a hacer contrataciones basadas en habilidades o aptitudes. Perdón, podemos llamarlas competencias o conocimiento o experiencia, como nosotros queramos, pero no le hemos dado la importancia debida a la actitud. De hecho, le damos estadísticamente el 90% del peso en la toma de decisiones a esas aptitudes y solo 10% a la actitud. Y como bien decía Andrés, la mayoría de los fracasos, por llamarlo de alguna manera, de la gente que deserta, no tiene que ver porque no tenga la capacidad técnica, sino porque no medimos otros aspectos, ¿sí? Y esto es muy importante porque, como ustedes saben, los procesos de selección son largos, tediosos y costosos. Entonces, es importante reducir ese margen de errores. Esto lo menciono porque la mayoría de las pérdidas en una empresa las causan los mismos empleados, en todos los sentidos, desde mermas, por ejemplo, de acuerdo a las asociaciones de tiendas departamentales y de autoservicio, en el mundo financiero. La mayoría de las pérdidas siempre son causadas por o con ayuda de los empleados, ¿sí? Pero adicionalmente, algo muy importante que quiero mencionar es que en un estudio que hicimos nosotros con Coca-Cola, nos dimos cuenta de que hicimos una serie de tests psicométricos, 7, muy bien validados, muy comunes, y nos dimos cuenta que el test que de manera individual tenía la mayor correlación con el desempeño, cuando se correlacionaba con el desempeño que ellos mismos calificaban en sus empleados, era precisamente el test de honestidad. Y esto hace sentido si entendemos que un test de honestidad como el de Amitai es un test que está orientado a detectar conductas antiproductivas. De hecho, por definición, eso es un test de integridad. Un test que trata de identificar conductas antiproductivas en el proceso de selección. Y después de ver todo lo que hemos visto y el caso que tú mencionas de ayer de esta consultora, una de las Big Four, efectivamente, pues cada día nos damos cuenta que es más y más importante hacer estas evaluaciones. Hay casos muy conocidos, seguramente ustedes y todos los que nos acompañan los han visto. Hay un caso de Heineken, si no lo han visto se los recomiendo, busquen el video en YouTube, que se llama El Candidato. O incluso una película de Brad Pitt que en español se llamó El Juego de la Fortuna, creo que se llama Moneyball en inglés. Y estos dos ejemplos muestran procesos de selección basados no en los antecedentes que ahorita mencionaba precisamente mencionaban Andrés, que no porque la persona haya hecho tal cosa, eso me va a determinar quién es o qué puede hacer. Estos dos casos muestran procesos de selección que están basados en el potencial de la gente, ¿sí? Ya lo decía Warren Buffett desde hace mucho tiempo, que para contratar a alguien tú tienes que fijarte en 3 cosas: inteligencia, empuje e integridad. Y si tenías las 2 primeras, inteligencia y empuje, y no integridad, podía ser muy peligroso para la empresa. Entonces, bueno, el objetivo, para no extenderme mucho, es importante porque esta prueba nos permite conocer otro aspecto que normalmente no conocemos de la persona y que a veces lamentablemente acabamos conociéndolo cuando es demasiado tarde, porque es cuando va a desertar, no se identificó con la cultura, no conocimos nada de sus valores, si era egoísta, etcétera, ¿no? No se te escucha, Rodrigo. Perdón, ahí.
Gracias, Fernando, por tu comentario. Creo que efectivamente, claro, cuando salen estos ejemplos, probablemente hoy día hay muchas empresas que durante esta semana o el próximo mes van a estar consultando y contratando, pero es importante destacar que esto tiene que ser clave durante el proceso de forma permanente. ¿Ya? Oye, y un poco para ir dando un cierre a las preguntas que tenemos para el panel y genial que se haya producido esta conversación entre todos. Una pregunta para Andrés. Andrés, ¿cómo ves tú que las herramientas constructivas son mayor valor en la selección de altos cargos? Si estamos pensando en construccionismo, la idea es la siguiente. La función principal de ejecutivos que tienen a su cargo la construcción de estrategia es efectivamente diferenciarse, inventar algo que no le vendemos a la universidad ni que está estandarizado. ¿Y por qué es relevante? Porque, como mencionamos hace un rato, la idea en esos casos es entender que el desempeño no solamente va a depender de ese gerente general o gerente funcional, sino que del equipo completo. ¿Ya? Un proceso de selección en estos casos requiere una comprensión de cómo se va a conformar el equipo y se aumenta el grado de diversidad útil. A veces hay diversidad que genera conflicto, pero el grado de diversidad útil que permite ampliar puntos de vista. Hay toda una línea de trabajo en la que nuevamente los instrumentos tienen que complementarse con una comprensión de los desafíos del equipo. Eso viene muy fuerte más. Los últimos 20 años han tenido menos que ver con habilidades sociales y, como recién mencionaba Fernando, han tenido más que ver con, lo que llamaría actitud, pero cómo se razona, qué foco tengo cuando empiezo a trabajar y por tanto cómo me relaciono para construir cosas nuevas. Esa sería mi respuesta. Gracias, Andrés. Nacho, no sé si tenemos algunas preguntas de la audiencia por ahí. De momento no tenemos más preguntas. Ya, perfecto. Oye, yo quería hacer una pregunta que voy a salir de nuevo del guión, pero para María José, en el caso, ustedes que, bueno, el Grupo Defensa tiene que ver con temas legales y un poco cómo incorporan temas ligados tal vez no a lo que sea, o sea, no solo al cargo, a la función, al rol, sino cómo incorporan estas cosas que nos mencionaba Andrés, que tienen que ver cómo la persona se va a desempeñar en el contexto, en el grupo, porque claramente lo que hacen, principalmente ustedes, tiene que ver con mucha interacción, tiene que ver con muchas, son pocas cosas repetitivas. ¿Cómo incorporan eso y idealmente se incorporan algún tema relacionado con, digamos, con ética o con integridad? Sí, o sea, el tema de ética e integridad es aquí uno de nuestros principales valores. Primero, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo nosotros medimos? Nosotros hacemos una encuesta de medición del cargo, es decir, cada 2 meses esta persona pasa por un proceso de inducción cuando entra, voy a hablar de un abogado en general, y es evaluado tanto por su jefe como por sus pares y por nosotros para seguir continuando. Ya entra en un proceso de entrenamiento. Aquí la inducción es bastante fuerte porque no solamente tiene que ver con lo técnico, precisamente como una empresa centrada en el cliente, en la atención y servicio y calidad, para nosotros es fundamental que esta persona tenga estas competencias. O sea, puede ser muy bueno técnicamente, pero al final no lleva consigo esta forma de hacer las cosas que nosotros esperamos. Por lo tanto, hay una continua evaluación respecto a nuestros valores que los llevamos a conducta y precisamente yo te diría que son determinantes a la hora de continuar o no en la empresa. Y a todo nivel, o sea, cuando decimos que una empresa centrada en el cliente, decimos que pasa también para personas de gestión de personas, para marketing, porque en el fondo de adentro hacia afuera, la experiencia cliente, cuando yo te hablaba del viaje también en un inicio, en esta oferta, tiene que ser consecuente también respecto a cuando un candidato entra. Eso está en el centro y eso se mide en las interacciones con los compañeros, con los clientes y también con la jefatura entre pares. Genial, qué bueno que lo están haciendo, súper. Oye, bueno, vamos cerrando ya este interesante webinar. Muchas gracias a todos los asistentes primero, a la red de recursos humanos y a todos sus asociados, pero especialmente a nuestros invitados. Creo que hoy día tuvimos un panel
de lujo acá, que Daniel nos mostró tendencias y herramientas, María José nos habló más de su caso particular, bueno, y Andrés y Fernando, de verdad un honor poder haberlo escuchado participar acá, porque tanto la experiencia de Andrés como la tuya, Fernando, son de clase mundial, y siempre es muy interesante para todos nuestros asociados, para todos nuestros miembros de la red, poder contar con su presencia y escucharlos de forma directa. Así que eso, nos vemos en un próximo evento de la red, ya sea virtual o presencial. Que tenga todo un súper buen día, una buena semana y un excelente segundo semestre que está a punto de comenzar. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Chao, bien. Bienvenidos y bienvenidas a la plataforma Metric Test de Colaboral. Evalúa, filtra y gestiona todo el proceso de reclutamiento y selección de personal de una manera rápida y precisa con Metric Test. Metric Test es una poderosa herramienta automatizada de test psicolaborales que te permite realizar rankings automáticos y cuenta con una robusta batería de pruebas con altos niveles de predictibilidad. Cuestionario de aptitudes cognitivas, análisis de competencias profesionales, test de liderazgo situacional, test aptitudinal de comprensión e interpretación, test de perfiles de personalidad, integración con pruebas de clase mundial como Amitai, video entrevista, pruebas de conocimiento. Asegura una selección integral de los candidatos a partir de conocimientos específicos, habilidades, intereses y aptitudes. Y lo más importante es que cuentas con soporte técnico, tanto para tu empresa como para los participantes. Pruébala y toma la decisión más acertada. Suma a los mejores talentos.